Hola, buenas noches. Vamos a hacer el siguiente examen. Selectividad Física de Andalucía, septiembre 2018. Opción B. Primera pregunta. Apartado A. Dibuje la línea de campo gravitatorio de dos masas puntuales de igual valor y separadas por una cierta distancia. ¿Existe algún punto donde la intensidad de campo gravitatorio se anula? ¿Y el potencial gravitatorio? Razones y respuestas. Apartado B. Dos masas iguales de 50 kilogramos se sitúan en los puntos A, 00 metros y B, 60 metros. Calcule I. El valor de la intensidad del campo gravitatorio en el punto P, 33 metros. Y I. Si situamos una tercera masa de 2 kilogramos en el punto P, determine el valor de la fuerza gravitatoria que actúa sobre ella. G igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramo menos 2. Bueno, esta es una pregunta totalmente teoría, el apartado A. Aquí lo tenéis hecho. Voy a dejar grabando el móvil durante unos segundos para que podáis pausarlo y leerlo con más detenimiento. Esta segunda parte, cuando nos preguntan que si se puede anular los campos gravitatorios, pero no el potencial gravitatorio, ha caído ya bastantes veces en selectividad. Bueno, pausamos. Hacemos el apartado B. Primero vemos el esquema. Aquí tenemos los ejes coordenados, el eje y el Y, la masa A en el punto 00 y la segunda masa en el punto B en el punto 60. Aquí luego, para la última parte del apartado, vamos a situar una tercera masa de 2 kilogramos. Fijaros que aquí tenemos masa 1 igual a masa 2, 50 kilogramos, masa 3, 2 kilogramos. En este punto aparecerán dos campos gravitatorios, el debido a la primera masa y el debido a la segunda masa, pero como son iguales, los módulos de estos campos gravitatorios también serán iguales. G1 irá dirigido hacia la primera masa y G2 dirigido hacia la segunda masa. Los tenemos que sumar vectorialmente y por lo tanto es más cómodo descomponerlo en su componente horizontal y vertical, y este también su componente horizontal y vertical, de tal modo que las dos componentes horizontales se anulan y esta componente vertical tendré que sumarla, o lo que es lo mismo, multiplicarla por 2. Bueno, vamos a calcular tanto G1 como G2 que son iguales, es decir, el módulo de este vector y de este vector. Sabemos que es igual a la constante G por la masa que crea el campo, es decir, la masa de 50 kilogramos o la masa de 50 kilogramos, y dividido la distancia al cuadrado. Esta distancia es raíz de 18. 3 al cuadrado 9 más 3 al cuadrado 9. Esto sería la raíz cuadrada de 18. Al elevarlo al cuadrado, 18. Nos da un valor de 1,85 por 10 elevado a menos 10 newton por kilogramo. Vamos a calcular ahora la componente vertical. G1Y, que es igual que G2Y. Por lo tanto, luego tendré que sumarla. Sería igual a G1 por el coseno de 45. Aquí tenemos este ángulo que es 45 grados. Y tenemos que multiplicar, por lo tanto, por el coseno de 45 o el seno de 45, que como sabéis es igual. Nos da un valor de 1,31 por 10 elevado a menos 10 newton partido kilogramo. ¿Cuánto valdrá la intensidad de campo gravitatorio total? Pues será este vector multiplicado por 2. Es decir, 1,31 por 10 elevado a menos 10 multiplicado por 2, 2,62 por 10 elevado a menos 10. Pero si lo ponemos como vector, tendremos que incluir el vector unitario J, puesto que está vertical en el eje Y, o paralelo al eje Y, mejor dicho, y además va hacia abajo, y por lo tanto incluimos el signo negativo. Total, que la intensidad de campo gravitatorio será menos 2,62 por 10 elevado a menos 10 J newton kilogramo. Quizás podríamos también calcular el módulo de este vector. Puede ser que nos estén preguntando el módulo, el campo gravitatorio. Bueno, le quitamos el signo y le quitamos el vector, todo igual. Y ahora nos piden que calculemos la fuerza que sufriría una tercera masa de 2 kilogramos situada en este punto. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por gravedad, estos dos como vectores, y por lo tanto será multiplicar este número por 2, puesto que la masa 3 tiene un valor de 2 kilogramos. 2,62 por 2, que es 5,24, y lo demás igual. El signo menos, 5,24 por 10 elevado a menos 10, J newton. Si calculamos el módulo, pues sería todo igual, nada más que quitando el signo menos, que no tiene sentido en los módulos, y quitando el vector unitario. Sería 5,24 por 10 elevado a menos 10 newton. Pero yo creo que es más correcto estos dos valores. Nos están pidiendo vectores y los damos como vectores, con el correspondiente vector unitario. Bien, pausamos y pasamos al segundo ejercicio. Lo leemos.
Apartado A. Un protón y una partícula alfa se mueven en el seno de un campo magnético uniforme describiendo trayectorias circulares idénticas. ¿Qué relación existe entre sus velocidades, sabiendo que la masa de la partícula alfa es igual a 4 veces la masa del protón y que la carga de la partícula alfa es igual a 2 veces la carga del protón? Apartado B. Un electrón se mueve con una velocidad de 2 por 10 elevado a 3 metros segundo menos 1 en el seno de un campo magnético uniforme de módulo B igual a 0,25 teslas. Calcule la fuerza que ejerce dicho campo sobre el electrón cuando las direcciones del campo y de la velocidad del electrón son paralelas y cuando son perpendiculares. Determine la aceleración que experimenta el electrón en ambos casos. E, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, masa del electrón igual a 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Recordamos la ecuación que nos da el radio de la órbita circular, de una carga situada en un campo magnético, en el seno de un campo magnético. Sabemos que R, el radio de la circunferencia, es igual a la masa por la velocidad, dividido la carga, el campo magnético y el seno del ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. Nos están diciendo que los dos radios son iguales, el radio de la partícula alfa igual que el radio del protón. Pues lo igualamos. Masa partícula alfa, velocidad alfa, etcétera, etcétera. Podemos eliminar el campo magnético, que es el mismo, y el seno del ángulo, que también es el mismo. Y ahora cambiamos masa de la partícula alfa por 4 veces la masa del protón y carga de la partícula alfa por 2 veces la carga del protón. De esta forma, ¿qué conseguimos? Eliminamos la carga del protón y la masa del protón. Y por último, la velocidad de la partícula alfa la pasamos aquí dividiendo y nos quedaría que la velocidad del protón dividido la velocidad de la partícula alfa es igual a 4 partido 2, o lo que es lo mismo, a 2. Y eso es lo que nos pide. Relación entre las velocidades. No es que calculemos ninguna de ellas, sino la relación que hay entre las dos. Vamos al apartado B. Recordamos cómo se calcula la fuerza que soporta una carga cuando se mueve en el interior de un campo magnético. La fuerza es igual a Q por V por B por el seno de alfa. El valor de la carga, en valor absoluto, la velocidad, el campo magnético, intensidad del campo magnético y el seno del ángulo. Y esto es lo que nos dicen que lo hagamos primero con un ángulo de 0 grados o 180 grados, que para el caso es lo mismo, y para un ángulo de 90 grados. Evidentemente, cuando el ángulo es 0 o 180 grados, seno de 0 es 0, por lo tanto la fuerza sería 0. Y debido a ello, la aceleración también es 0. Fuerza igual a masa por aceleración, si la fuerza es 0, aceleración 0. 90 grados. La fuerza será igual al valor absoluto de la carga, 1,6 por 10 elevado a menos 19, por la velocidad, 2 por 10 elevado a 3, y por la intensidad del campo magnético, 0,25. Esto nos da un valor de 8 por 10 elevado a menos 17 newton. Sabemos que la velocidad de las partículas cargadas en el seno de un campo magnético es constante y por lo tanto la aceleración tangencial es 0, pero no la aceleración centrípeta, que tendrá un cierto valor puesto que está girando realizando trayectorias circulares. Sabemos que la fuerza igual a masa por la aceleración, por lo tanto la aceleración, que en este caso será centrípeta, puesto que la aceleración tangencial es 0, será igual a fuerza partido masa. La fuerza la sabemos, la masa la sabemos y deducimos que la aceleración centrípeta vale 8,79 por 10 elevado a 13 metros segundo cuadrado. También lo podríamos haber hecho de esta forma. La aceleración centrípeta es v cuadrado partido r, v cuadrado, r hemos dicho que era mvqv seno de alfa, las velocidades se anulan, el seno del ángulo se anula y me quedaría que es igual a q por b por v partido la masa. Lo conozco todo, sustituyo, calculadora a tope y obtenemos el mismo resultado como era de esperar, 8,79 por 10 elevado a 13 metros segundo cuadrado. Bueno, pausamos de nuevo el vídeo y pasamos a hacer el tercer ejercicio. Lo leemos. Apartado A. ¿Es lo mismo velocidad de vibración que velocidad de propagación de una onda? Justifique su respuesta en base a sus expresiones matemáticas correspondientes. Apartado B. Dada la onda de ecuación I igual a 4 seno de 10 pi t menos 0,1 pi x en el sistema internacional, determine razonadamente I la velocidad y el sentido de propagación de la onda. Y I el instante en el que un punto que dista 5 centímetros del origen alcanza su velocidad de máxima vibración. Creo que eso está mal redactado. Sería calcular el instante en el cual la velocidad de vibración es máxima. Bueno, un pequeño error creo que hay aquí. Primer apartado, totalmente teórico. Podéis pausar el vídeo para leerlo con detenimiento y yo paso a hacer el apartado B.
Nos piden tiempo, instante, en el cual un punto que dista 5 centímetros del origen alcanza su velocidad máxima. Bueno, esta es la ecuación. 5 igual a 4 seno de 10 pi t menos 0,1 pi x. Omega sería igual a 10 pi, puesto que esto es omega de aquí. Y sabemos que omega es igual a 2 pi partido t, de donde deducimos que el periodo es 0,2 segundos. K es esto de aquí, lo que multiplica a x, y vale 0,1 pi, y sabemos que vale 2 pi partido lambda, de donde lambda es igual a 20 metros. El periodo es 0,2 segundos, la longitud de onda es 20 metros. Velocidad de propagación de la onda, que me la piden, es igual a lambda partido t, igual a 100 metros por segundo. ¿Hacia dónde viaja esta onda? Todo depende de este signo. Si el signo es negativo, como en este caso, la onda viaja hacia la derecha. Si fuera positivo, viajaría hacia la izquierda. Por lo tanto, esta onda tiene esta velocidad y se propaga hacia la derecha, es decir, en el sentido positivo del eje X. Vamos a hacer la segunda parte de este apartado. Sabemos que la velocidad de vibración de las partículas es igual a la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Aquí, como veis, un pequeño churrillo, derivada de I con respecto al tiempo. La derivada de esta expresión, 4 es una constante, la derivada de lo que hay dentro, que es 10 pi, y la derivada del seno, que es el coseno. Coseno de 10 pi t menos 0,1 pi x. ¿Cuándo se produce la velocidad máxima? Es decir, ¿cuándo todo esto tendrá su valor mayor? Que evidentemente será igual a 40 pi, aunque no nos lo piden. Pues cuando esto de aquí valga 0. Coseno de 0 es 1, y por lo tanto la velocidad tendrá su valor máximo. Es decir, que 10 pi t menos 0,1 pi x será igual a 0. Despejamos el tiempo. Evidentemente podemos eliminar la pi. El tiempo será igual a 0,1 por x, que nos dicen que es 5 centímetros, 0,05 metros, dividido 10. Este 10 pasaría dividiendo. Hacemos la operación y obtenemos un valor de 5 por 10 elevado a menos 3 segundos. Es decir, que en ese tiempo, desde que se inició el movimiento ondulatorio, la velocidad de la partícula es máxima. Esto ocurrirá cada semiperiodo. Es decir, cada vez que pase medio periodo, a partir de este valor, se volverá a producir una velocidad máxima. La partícula pasará por una elongación 0 y ahí tiene la velocidad máxima. Es decir, que a este valor yo podría sumarle la mitad del periodo, de 0,2 segundos. Esto más 0,1 segundo, más 0,1 segundo, más 0,1 segundo, etc. Todos esos tiempos se produciría la velocidad máxima. Bien, pausamos y seguimos. Pregunta número 4. Apartado A. Se ilumina la superficie de un metal con dos fuentes de luz distintas observándose lo siguiente. Con la primera de frecuencia Nu1 e intensidad I1 no se produce efecto fotoeléctrico, mientras que si la iluminamos con una segunda frecuencia Nu2 e intensidad I2 se emiten electrones. ¿Y qué ocurre si duplicamos la intensidad de la fuente 1? ¿Y si se duplica la intensidad de la fuente 2? ¿Y si se incrementa la frecuencia de la fuente 2? Razonen las respuestas. Bueno, como veis, la teoría la hago de una forma muy resumida, podéis explayaros un poco más y le doy más importancia en estos vídeos a los problemas. Vamos a pasar, ahora lo leeré, el apartado B, después de pausar el vídeo, y os muestro la resolución del apartado B, el último del examen. Fijaros que es un poco largo, por eso lo he hecho en otra página, y es un poco tedioso matemáticamente. Leo el apartado B. Para poder determinar la constante de Planck de forma experimental, se ilumina una superficie de cobre con una luz de 1,2 por 10 elevado a 15 hercios, observándose que los electrones se emiten con una velocidad de 3,164 por 10 elevado a 5 metros segundo menos 1. A continuación se ilumina la misma superficie con otra luz de 1,4 por 10 elevado a 15 hercios y se observa que los electrones se emiten con una velocidad de 6,255 por 10 elevado a 5 metros segundo menos 1. Determina el valor de la constante de Planck y la función trabajo del cobre. C, velocidad de la luz en el vacío, igual a 3 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1. Valor absoluto de la carga del electrón E igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Masa del electrón igual a 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Bueno, este problema ha caído ya más de una vez en selectividad. Y tiene una ventaja, aunque sea un poco tedioso matemáticamente, fijaros qué mogollón de ecuaciones hay aquí. Sabemos lo que nos tiene que dar. Sabemos el valor de la constante de Planck. Recordar que aproximadamente es 6,63 por 10 elevado a menos 34. A nosotros nos sale 6,65 por 10 elevado a menos 34. Por lo tanto, está bien hecho el problema. Lo único que hay, esa pequeña diferencia, es por las aproximaciones que estamos haciendo en el problema.
Aquí tenemos los datos iniciales, la frecuencia 1 con su velocidad correspondiente para los fotoelectrones emitidos y frecuencia 2 de los fotones para la velocidad y nos da una velocidad 2 para los fotoelectrones emitidos. Aplicamos la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, energía de los fotones igual al trabajo de extracción más energía cinética de los electrones emitidos. Lo ponemos de esta forma, la energía es H por F, trabajo de extracción, energía cinética 1 medio de mv cuadrado. Y planteamos esta ecuación para las primeras condiciones y para las segundas condiciones. Y ahora que lo conozco esto, la masa del electrón, la velocidad, la frecuencia, masa, velocidad. Operamos para reducirlo un poco, es decir, hago esta operación. Nos queda que h por 1,2 por 10 elevado a 15 es igual a w sub 0, es decir, el trabajo de extracción más 4,55 por 10 elevado a menos 20. Bueno, en la otra ecuación igual. Dividimos las dos ecuaciones, ¿para qué? Para que se elimine la h. Divido 1 entre 2 y me queda 0,857 más esto dividido esto. Operamos, despejamos w sub 0, el trabajo de extracción, y nos queda que es igual a 7,52 por 10 elevado a menos 19 julios. Me voy ahora a la ecuación número 1, esta de aquí, a esta de aquí, perdón. Y donde está w sub 0, pongo su valor 7,52 por 10 elevado a menos 19. Más este valor, divido esto y nos da el valor de la constante de Planck, que ya digo que nos ha salido un poco mayor de lo que es en realidad. 6,65 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Bueno, pues con esto está hecho el examen. Yo creo que esta opción B es un poco más complicada que la A, no mucho más, pero un poco más larga, más tediosa, puede dar lugar a más equívocos. Pues nada, deseo suerte cuando salgan las notas a todos y nos vemos cuando queráis en otros vídeos que tengo dedicados a la resolución de problemas de selectividad, de física y de química. Pues bien, hasta luego y suerte.